Si te piden ayuda en algún momento, accede, sea accesible. Es decir, uno pasó por muchas cosas para poder estar aquí, pero de alguna manera, si te piden el apoyo, hazlo. Haz las cosas con responsabilidad, con mucho respeto, con mucho amor y ten metas a corto y a mediano plazo. Si tienes metas a largo plazo, no te preocupes, no voltees atrás, porque a veces el fruto se da en... Bellezas de Cantina, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Y el día de hoy, pues ya platicamos, de hecho ya grabamos un episodio antes de esto, o sea, ya tuvimos que, la cámara escondida por aquí va a decir todo lo que hablamos. Bueno, Ahorita ya, no, pues claramente ya lo he platicado muchas veces y usted en casita ya sabe que yo necesito hablar una hora antes, necesitamos hablar una hora antes para poder entrar en contexto que no puede ser pues compartido, vamos a decirlo de una manera más personal, claro, porque pues oiga, al final de cuentas eso se trata. Y el día de hoy, recién llegado de Hermosillo, de Hermosillo, otra escala anterior, pero recién así ahorita bajado de la Ciudad del Sol. Pero originariamente en Palme Sonora. En Palme Sonora. El día de hoy le doy la bienvenida a Reggie González. A ver, Reggie, claro, es que, a ver, quiero yo, voy a aclararlo aquí. Dígame. A ver, yo tengo un problema con mi ahí, dicción. Tengo una lengua muy viperina, pero no para bien, entonces de repente, si allá en casita usted ve que se me sale mal la pronunciación de mí, pues es que también, imagínate, decidió ponerse un nombre, pero le pusieron un nombre, claro, bastante interesante, que ya con eso, mira, ya quedó listo para que tú pudieras nada más sellar tu carrera artística y nos la pusiste complicada a nosotros. Claro, te hubieras puesto sí. Panchito. Mira, no, es que no hay más que nada que honrar al hombre que te puso tu padre. Totalmente de acuerdo. Y el día de hoy te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mira, me encuentro muy bien. Principalmente me encuentro en estas vísperas decembrinas. El mira, cascabeleo. Claro que sí. Déjame decirte, primero que nada, a la audiencia, agradecerte a ti y felicitarte. ¿Por qué felicitarte? ¿Por qué? Porque tú le das una voz al sentido artístico. Felicitarte porque eres un empalmense que está con su programa y que de alguna manera le da voz a toda esta gente que ocupa ser escuchada. ¿Por qué ocupa ser escuchada? Porque hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas detrás del artista y en ese sentido hay pocos medios de comunicación que le dan la voz a ese tipo de personas y permíteme felicitarte por tu arte de labor y permíteme felicitarte por invitarme, claro que sí. No, mira, muchísimas gracias. La gente sabe que quienes han estado de cerca en este proyecto, pues ha tomado giros diferentes por cuestiones que han estado relativamente fuera de nuestras manos, para bien siempre. Todo cambio ha sucedido para un bien común del equipo y de las personas que están consumiendo el contenido. Y al final del día, la esencia de este espacio es justo lo que acabas de decir. Más allá de la voz, compartir esta percepción humana y artística. Porque hay algo que yo siempre menciono y que yo creo que es un sello personal y del espacio, que hoy aquí tenemos a dos personas. Tenemos al personaje, tenemos al que está arriba del escenario, tenemos a la persona que proyecta un estilo, que proyecta un talento, que proyecta una personalidad. Y tenemos al ser humano, tenemos a la persona, tenemos a ese individuo que se levanta a diario, a ese periodista, tenemos a ese ser humano que evoca al artista. Entonces, claro. Partiendo de esa ideología, este espacio justo nace para conocer estas dos percepciones, que en lo personal yo disfruto muchísimo más claramente conocer el lado humano, porque el lado artístico creo que todos lo vemos. La semblanza. Cuando vemos no sé, te vemos en un video musical y estamos viendo al artista. Escuchamos tu música y estamos viendo al artista. Entonces, desde esa percepción, muchos te conocen. Pero, ahorita que me mencionabas, González. González evoca al ser humano. González evoca a la persona que está día con día en una lucha individual. Y Ackerman evoca al artista. Claro. Entonces, vamos a empezar con lo primero y yo quisiera que nos dijeras quién eres y sobre todo lo podamos transmitir desde la percepción del artista. Pues bueno, mira,
Primero que nada, como te decía ahorita, permíteme felicitarte por este espacio, principalmente por invitarme y por invitar a todos los colegas artistas y darles voz, darles voto, exponerlos ante tu medio de comunicación empalmense. Desde ahí estamos ganando. Bueno, a tu pregunta yo respondo que Ray Ackerman, pues es una persona, artísticamente hablando, Claro. que tiene su proyecto desde el 2010. Es decir, viene trabajando sus etapas, viene batallando también porque no todos son ganadas, no todas las historias son ganadas, pero Ray Ackerman es una persona que viene a transmitir lo que otras personas no quieren decir, es una persona que está evolucionando constantemente, que no se queda ciclada en lo que alguna vez fue, es una persona que está evolucionando constantemente Para y bien. que de alguna manera está representando Empalme en Hermosillo. Es decir, te voy a platicar una cosa, ¿eh? O sea, yo cuando me Adelante. fui de aquí a la ciudad de Empalme para estudiar en Unison, pues lo hice con todo el sentido de avalar mi conocimiento y poderme graduar, ¿sabes? Pero a raíz de eso, déjame decirte que ya en el sentido artístico, siempre lo he hecho para representar la ciudad jardín. Es decir, yo estoy en Hermosillo y soy hermosillense por adopción, pero nunca he dejado de ondear la bandera empalmense. ¿Por qué? Porque sé que Empalme es una cuna, un semillero De talento. de talento. No nomás de el sentido artístico como se expone eventualmente, ¿no? Es deporte, es artisteada, Sí, todas es las artes. todo lo que converge en todo este rollo. Entonces, nada, o sea, no hay nada mejor que estar en Hermosillo representando Empalme, ¿sabes? Entonces, Rey Ackerman es eso, es estar en Hermosillo, es estar en Hermosillo, estar en Nogales, es estar en Culiacán, es estar en Caborca, es estar en Obregón, es estar en un cúmulo de eventos y al final de cuentas representar Empalme. Es decir, una persona férrea, eh, evocada a sus estudios y sin perder el sentido artístico para consumar ese cúmulo de relaciones, de pensamientos, de ideas, para al final de cuentas plasmarlas en una canción, en un video musical. Es curioso la percepción que tienes propia. Es una percepción muy segura y Claro. al final del día llama la atención en dos vertientes. La primera, lo haces ver de una manera tan fácil, lo haces ver de una forma sencilla y creo yo que es algo que también fomenta el perseguir el sueño de una forma emocional, ¿no? O sea, lo haces ver, reitero, de una forma sencilla para bien, pero pues sabemos que no, ¿no? Porque al final del día nada es fácil. Y la otra vertiente es que me agrada que lo hagas con este orgullo que llama también, ¿por qué no? Y evoca a la personalidad humana, a la emoción, al sentimiento, a esa percepción propia que puedas tener tú de ese individuo que está cumpliendo un sueño y que yo Claro. sé que también vendes la idea para que los demás compren esa percepción que puedan tener de sí mismos de conseguir lo que ellos buscan. Claro. Entonces, por supuesto, todos los artistas que salen de Empalme, y no nada más artistas, deportistas o quien lleve el nombre y la bandera de la ciudad Jardín en Alto, siempre va a ser aplaudible, siempre va a ser inclusive en lo personal, sí, un agradecimiento porque gracias a ustedes es que nosotros también estamos en el mapa. Un servidor trata de siempre dar el poder dar el foco para que también conozcamos esas otras historias y esas otras aventuras. Entonces, me dices, obviamente hay un sueño o hubo un sueño detrás que todavía se sigue persiguiendo. Me mencionabas ahorita hace rato que platicábamos y me agrada de cierta manera que lo veas así, la música como un hobby. Siento que se puede disfrutar más cuando lo ves desde esa percepción, más que cuando te enfrascas como en la percepción profesional. Yo quisiera saber, a ver, ¿cómo nace el amor por la música y cómo lo transformas en un estilo de vida? Pues mira, el amor por la música siempre ha estado. Permíteme compartirte que mi familia es una familia musical, totalmente, ¿no?
Mi tío por ahí, pues estuvo, ¿no? Con su grupo musical por allá en los 70s, 80. Mi papá compone canciones con la guitarra sin ninguna ambición. Es decir, a él le gusta la música, a toda mi familia le gusta la música. Desde ahí parte todo, que les guste la música. Entonces, ya en ese sentido, si tú me preguntas a mí cómo nace ese sentimiento por querer seguir este rollo de los musicales y más que nada en esto del hip hop y todo ese rollo, es simple y sencillamente, puedes vivir en una colonia donde el breakdance, todo lo que engloba este rollo, Género ¿no? urbano. Del rap, el género urbano, claro, me empezó a llamar la atención. Entonces, yo hubo un momento en el que mi primo, Octavio Robles, aprovecho y le mando un saludo, él llegaba en las navidades en mi casa, güey. Este vato llegaba en las navidades en mi casa, yo estaba bien morrito, güey. Entonces llegaba en las navidades, ya estamos en... Ya le decía a la ya gente que casi, bueno, sí, el 24, el 25, cascabeleo. ellos venían de Obregón. Entonces mi primo Octavio, te mando un saludo y tengo un gran cariño por ti. Llegaba y él ya tenía sus canciones grabadas desde Obregón, pues, porque pues al ser de Empalme siempre las cosas están muy limitadas, pues. Sí, Yo sí, estaba sí. muy morro, ¿no? Él ya estaba grande, llegaba y agarraba ahí y se empezaba a cantar con mis tíos y esto. Entonces dije yo, wow, empecé a agarrar ondas, ¿no? Wow, dije, esto está padre, esto me gusta. Ya cuando llegué yo con mis amigos a la colonia y todo ese rollo, ya pues, ¿sabes qué? Quiero hacer lo que hace mi primo, güey. Entonces, cantar y sobre todo proyectar lo que tú tienes adentro, lo que quieres decir. Entonces, a raíz de ese momento, o sea, yo dije, o sea, quiero adoptar este género, esta vocación como un hobby, como un deporte. Es decir, donde la constancia no tiene que faltar, La donde disciplina. la disciplina y la responsabilidad y el respeto tiene que proponderar delante del artista. O sea, es decir, tú tienes una idea, hay que transformarla, proyectarla y presentársela a la gente. Así que la pregunta que tú me haces es muy sensata y me gusta. Nace a raíz del sentido musical de mi familia y más que nada, pues de ese enfoque que mi primo tenía y que yo dije, de aquí puedo ser, de aquí puedo crecer y gracias a cierto apoyo y siempre el apoyo de mi familia, darle para adelante. Pese a los antecedentes Claro, musicales, a los antecedentes que puedan existir en las familias, para mí es muy importante, y lo he dicho muchas veces, conocer este contexto porque eh, siempre hay dos tipos de artistas, y se lo decía a Dana, mi invitada anterior, que está el artista de nacimiento, el artista que no tiene ni un solo antecedente musical, el artista que por alguna extraña razón en el árbol genealógico de la familia es artista, y está el artista generacional, que es un artista que fue concebido con un ambiente en donde las artes estaban presentes o en donde nunca fue un tabú o en donde nunca fue satanizado o en donde nunca el arte nunca fue, vamos a decirlo, apartado, donde siempre estuvo. ok, sí, claro. Entonces, ¿por qué a pesar de tener el contexto de la música o del arte, decidiste hacerlo, decidiste continuar, decidiste seguir o decidiste buscar esta pasión en la música? Mira, principalmente es porque darle voz a lo que tú sientes es muy importante. Es decir, tú con tu portal le das voz a lo que tú tienes, al carnaval, a esto y lo otro. Yo en ese sentido, le doy voz a la personalidad que tal vez no estaba ausente, a la personalidad que siempre ha estado ahí y que dice, quiero transmitirlo con los demás. Es decir, si tú juegas fútbol, como lo decía, es como un deporte, siempre hay que tener constancia, disciplina, hay que demostrarlo. Es decir, siempre he tenido esa, esa curiosidad o esa necesidad más que nada, querido Jesús, eh, de demostrarle a la gente o de demostrarme a mí mismo más que nada el sentido de que yo puedo tener la potestad de transmitir lo que a mí me parezca, pues. Es decir, Esa libertad. claro,
desde la secundaria, prepa, universidad, siempre estuve inmerso en los medios de comunicación, o tal vez en ese sentido de decir, yo soy el maestro de ceremonias, yo soy esto, yo soy aquello, quiero exponer, quiero ser la primera persona que tome la palabra. Entonces, con esos elementos mezclados, ya nace este sentido de decir, ¿sabes qué? Mi música también puede ser, o sea, tomar un sendero, así como lo que estaba Hice haciendo, una proyección. ser una proyección para la comunidad empalmense, que nunca creí que iba a ser estatal, para poder transmitir lo que yo siento. O no es lo que yo siento, tal vez, lo que sienten los demás. Ujú. Por eso mismo la semblanza yo la acepto y te felicito sobre todo. ¿Por qué? Porque estás conociendo a una persona detrás del skin, detrás de todo esto. Y es por eso, pues, darle voz a la comunidad y darme voz a mí también, pues, sentirme en un sentido pleno, decir, ¿sabes qué? Quiero compartir lo que a mí me compete, es decir, quiero representar a la gente de Empalme en este rubro que estamos hablando del hip hop. Al final de cuentas, la música es una proyección emocional, ¿no? Creo yo que por ahí pues siempre está la crítica al tipo de música. Obviamente Claro, siempre está claro, Jesús. este constante, esta constante evidencia, vaya, de parte de las personas y esa comparación en los géneros. La música siempre va a ser una proyección de la sociedad. Entonces, conforme evolucionamos, la música que ustedes van a ir escuchando, para bien o para mal, es una proyección de nuestra sociedad de una u otra forma. Muchos géneros como el hip hop, como el trap, como el rap, pues nacen también a raíz de sentimientos y de emociones encontradas, muy comúnmente, por ejemplo, en Estados Unidos, pues en las calles, ¿no? En los barrios, Claro, para poder proyectar estas emociones que de una u otra forma, pues se oprimen o más bien no se proyectan, ¿no? Y qué mejor manera de poder sacar estas emociones que pues a través de la música. claro. Entonces no deja de ser obviamente una proyección de emociones, de sentimientos, y estoy seguro que tú no eres la excepción en poner esa huella y ese sello que pues evoca tu personalidad, ¿no? Claro. Porque el género que manejas es un género urbano. ¿Y has alguna vez intentado explorar otro género o lo has hecho? Claro que sí. Permíteme compartirte, Jesús. Yo empecé en el rap por allá, por el 2010. En el rap y constante hip hop y esas discrepancias en la sociedad, tratarlas de resumir en una canción y Complicado, ¿eh? esto y lo otro, claro, muy, muy señalado. Pero claro, he explorado muchas áreas. Déjame decirte que tenemos proyectos musicales pop, hyperpop incluso, hemos hecho corridos tumbados y permítanme felicitarlos a todos esta camada que viene con todo este rollo norteño y esas facetas del regional mexicano. Claro que lo hemos hecho. He experimentado en grandes áreas. He experimentado, como te digo, en trap, en drill, en rap, en batallas de freestyle, en corridos tumbados. Después del álbum que estamos a punto de sacar, se vienen cosas bien innovadoras, se vienen cosas más pop, más un poco digitalizadas. ¿Por qué? Porque lo digital viene a ayudarte, viene para que este género crezca, porque no necesariamente vas a quedar en eso. Si hay gente que se queda, pues, de alguna manera férrea, acostumbrada al género que está manejando, Que es válido, ¿no? pero es súper válido, pero en ese sentido uno busca ese crecimiento, pues, ¿para qué? Para tener esa constante de motivación, de Y crecimiento de salir y, de tu zona de confort. claro, de salir de tu zona de confort y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas de esta manera y se trata de que es algo totalmente distinto, pero si lo trabajas profesionalmente, créeme que los resultados siempre van a ser positivos. Sí, no, claro, totalmente. Al final del día también hay algo que entender que inclusive los que ya están consolidados en el medio Claro, o los que ya tienen años, que digo, también lo decía anteriormente, hay artistas que son muy famosos, pero no precisamente los más talentosos. claro. Y hay talento que no es precisamente el más famoso, ¿no? La fama y el talento son dos cosas distintas que convergen en un punto, ¿no? Al final de cuentas hay un cruce en el que sí tocan, pero
el talento y la fama, usted puede ser muy famoso y cero talentoso, y usted puede ser o muy talentoso y cero famoso porque es parte del proceso y de los medios. Entonces, Jesús, qué pues es que padre es la contigo, realidad, digo, al final de cuentas, es parte de lo que conlleva estar inmerso en las artes en general. Hablo Claro. música, actuación, cualquier arte que usted Danza. elija, al final del día conlleva algo que no es de lo tradicional, pues, ¿no? Porque al final no converge en el cuadro que siempre tendremos que haber estado, ¿no? Me refiero a que, Claro. no sé, haber estudiado una carrera como tal, que ahorita me va a llevar a esa parte, porque tú tomaste, obviamente, pues la decisión también, claro, de enfocarte en un área bastante, pues, en común a lo que haces, sí, pero no directamente relacionado con eso. ¿A qué voy? A que pudiste, no sé, a lo mejor, quizás, eh, alguien que actúa, pues normalmente opta por actuación. Claro. Alguien que baila, pues opta por danza, ¿no? Que es lo más pasional. Tú, si bien haces música y eso es lo pasional en el medio, estudiaste periodismo. Algo que Claro. obviamente, reitero, va de la mano, pero no va de la mano. Es algo completamente distinto en la práctica. A lo mejor la teoría podríamos decir que el contexto, esta parte de los medios y todo sí va, pero la práctica es completamente diferente. ¿Cómo te lleva el camino, el tiempo, las decisiones a posicionarte pues en una carrera tan compleja, vamos a decirlo, en muchos aspectos? Pues claro, ¿no? Permíteme decirle a tu audiencia que yo soy licenciado en comunicación, especializado en periodismo. Eh, Al llegar ese momento de yo elegir esta carrera y lo pasional y lo que tú quieras inmiscuir en este rollo, antes había un Reggie, desde luego, siempre muy hiperactivo, siempre queriendo tener la voz del mando, desde primaria, secundaria, prepa, universidad, incluso de ser maestro de ceremonias, de decir una Este efeméride, contexto de de esto. liderazgo, vaya. Claro, claro, un liderazgo, es decir, porque estás representando a tus Sí, compañeros de claro. alguna manera, tú con el micrófono. Entonces, en ese sentido, yo me di cuenta que tenía las cualidades como para estudiar esta carrera. Estudiar la carrera y decir, ¿sabes qué? Estas son mis virtudes, estos son mis defectos, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Yo, gracias a Dios, pues lo estamos haciendo de manera muy bien porque me está yendo muy bien en este ámbito, pero en el sentido del trap y del drill y del reggaetón y del rap y todo este rollo, pues también va de la mano, déjame decirte. Porque de alguna manera uno quiere darle voz a lo que de alguna manera emana al ser. Es Claro. decir, pues yo siempre he cantado lo que yo vivo, siempre he cantado historias que realmente son reales, he compuesto muchas canciones, pues. Entonces, en ese sentido, yo considero que va de la mano. Sí, sí, sí. Va de la mano porque yo siempre quise estar delante del micrófono, así como ahorita, y nunca quise estar detrás de la cámara. Claro. Entonces, en ese sentido, cuando se me presentó la oportunidad de estudiar ciencias de la comunicación, yo dije, yo le voy a De tirar aquí a soy. eso. Tú puedes hacer 3 exámenes en la Universidad de Sonora y en la que quedes, pues evidentemente te vas a inscribir. Sí, Yo por nomás supuesto. dije, voy a optar por ciencias de la comunicación como única carrera y gracias a Dios quedé en esa carrera y a partir de ahí se abrió el panorama. Dije, bueno, esto es lo periodístico y este es mi hobby. Es decir, lo podemos fusionar en cierto En algún momento punto. y puede funcionar de alguna manera, pero son dos facetas totalmente diferentes. Es decir, si van de la mano con el micrófono, con el contenido audiovisual, El lo que, contexto. claro, pero principalmente fue eso, el rey que siempre, ¿no? Levanta la voz delante de sus compañeros, que siempre quiere la justicia, que Claro. siempre quiere dar la primicia acerca del contexto en el que se vaya a hablar en una ceremonia de graduación. Pues como te comentaba hace rato, o sea, desde morro, siempre estando en las efemérides, en el maestro de ceremonia, en el día de San Valentín, cantando Claro. incluso pues canciones de hip hop que en ese entonces no era tan aceptable, en la Federal 1, en el auditorio de Guaymas, viajando a todas ciudades, pero al final de cuentas siento que pues sí,
Efectivamente, o sea, este rollo del rap y del hip hop sí van de la mano con el periodismo que yo estoy desarrollando, en el sentido de que yo quiero darle voz a los demás. Es decir, no nomás es cantar y proyectarte, es ayudar a los demás y darle voz a tu personalidad y darle voz a las personalidades que te rodean. Sí, al final del día el tema, bueno, el periodismo, bueno, conlleva demasiadas cosas, es un área muy ramificada en cuanto a las áreas que podríamos hablar, ¿no? O sea, ahí está el periodismo, hay diferentes tipos para buscar la nota, ¿no? Claro, claro. Habrá quien corretea más la nota roja, habrá quien más en lo personal, correteamos más la nota de espectáculo, claro, Deportes. deportes, o sea, al final del día el periodismo es una ramificación de estos contextos, pero no deja de ser efectivamente, como lo mencionas, una redacción para expresar una idea y dar la voz en algo. En este caso, por ejemplo, tú lo mencionas, a través de la música claramente siempre tratamos de contextualizar una situación que podemos estar viviendo y la materializamos con una letra para después proyectarla con una canción. Claro, Al final de cuentas, a esa letra le ponemos sonido y se proyecta como una canción, ¿no? claro, claro. Entonces, algo muy interesante que mencionas y que también me quedo con eso es no cantar por cantar, sino que tratas de llevar y consolidar un proyecto, si es que se da, porque me agrada también que no lo veas, te lo digo, como esta persecución profesional, ¿sabes? El De querer estar, cumplir tu claro, sueño que yo no digo que no se sea, claro, respeta. totalmente, yo soy de los que no tengo satanizado, por supuesto, para nada ese contexto, pero soy de los que considera que los sueños se cumplen curiosamente cuando en algunas ocasiones no precisamente los persigues. Obviamente no dejas la constancia y la disciplina, o sea, estás constante en lo que haces, en lo que amas, pero muchas veces, desgraciadamente, los sueños llegan cuando no los buscas. Desgraciadamente, a veces, por más que nos enfrasquemos en conseguir, pues no llega. Entonces, curiosamente, cuando dejas esa necedad de querer hacerlo porque quieres y no porque deberías de sentirlo, pues no llegan las cosas. Y me agrada que lo manejes desde esa proyección, porque al final de cuentas habla de ¿por qué no? Una consolidación, pues vamos a decirlo, pues como, no encuentro la palabra precisamente, pero más bien siento que tratas de dar como, decir, vamos a buscar si se da. Claro, Vamos a hacerlo y si se da, qué bueno. Y si no, no voy a quitar el dedo del renglón, pero tampoco me va a doler la cabeza por no haberlo conseguido. claro. Siempre haciéndolo con respeto y la constancia que nunca Y falta. no dejar tu esencia, No, porque eso no. es algo muy importante en la música y en general en el medio. Lo platicábamos también en algunas ocasiones por ahí. Es curioso cómo muchas personas necesitan, y digo necesitan, porque lo hacen por esta percepción de aprobación, transformar su proyecto o transformar lo que están haciendo para poder conseguirlo y dejan a un lado la esencia. Entonces creo yo que lo más complicado en esto es conseguir que tu esencia se mantenga siempre y que durante ese proceso se conserve cuando tú ya hayas conseguido lo que quieres. Claro. No Totalmente dejarlo de de lado, acuerdo, pues. totalmente de acuerdo. Tú obviamente, ahorita que cuando me dijiste la edad, te dije que me llamó la atención porque yo creí que eras menor. O sea, yo que te quité como 4 años, ¿no? Te quité como 5 años. Excelente, No, puedes no, quitarme lo 10 y yo dejaremos, estoy feliz. lo dejaremos en esos -5 años, pero te lo dije porque, pues eran muchas situaciones que yo veía que me evocaban esa percepción de decir, oye, pues, o sea, como que tiene este contexto, está súper bien, ¿no? Para ti, porque pues obviamente me quita, a mí me los ponen, a mí los que le quité él me los echan a mí, oiga, entonces no podemos así Tienes trabajar que aquí. echarle ganas, pues. Sí, necesito más colágeno, necesito Botox, yo creo. Es skincare ahí, yo te puedo pasar Sí, la receta. señora en casita, por favor, likee para que podamos monetizar, para que pueda yo ponerme mi dosis de Botox, y mi carilla. Porque influencer que no tiene carilla no es Una influencer. vitamina C por Claro. ahí te No, ya no me hacen. ayudaría. No, ya no me hacen. Pero bueno, me decías, te vas de empalme
claro. Por la cuestión del periodismo, quiero creer yo, ¿no? Pues de Por mi carrera universitaria. Claro, te vas para estudiar. Claro. Estudiaste una carrera que, te lo decía, no es común en el aspecto que no entra en el molde. Las personas como nosotros Claro. no entramos en un molde. Y cuando digo como nosotros me refiero a que cuando en lo personal, por ejemplo, decido pausar mi vida godín, pues yo me di cuenta y me vi, dije, yo no entro en el molde de las demás personas porque pues no estoy haciendo lo que las demás personas hacen, no estoy haciendo lo que me dijeron que yo tenía que hacer. Entonces aquí es donde yo digo, entonces no quepo, ¿sabes? Claro. Que no está mal, ¿no? Porque al final de cuentas cada quien busca su percepción. Considero que eres de las personas que tampoco entraron en ese molde porque te fuiste a perseguir un sueño, como todos, o te fuiste a perseguir a lo mejor el simple contexto de estudiar, pero una carrera que está hasta el momento y hasta la fecha, continúa siendo, satanizada, continúa siendo un tabú por ahí, un tabú, ¿no? Porque vas a decir, te vas a morir de hambre, no vas a conseguir trabajo, ¿cómo que va? No, es como cuando dicen, ¿no? O vas a ser youtuber nomás. Y sí, aquí estamos, señora, mucho gusto. Entonces, pregunta, ¿qué piensa? Bueno, traes este panorama de música, de arte, no es algo ajeno a tu familia, pero ¿cómo les cae la noticia y cómo fue el apoyo de parte de ellos cuando dijiste, a ver, primero, me voy a ir porque voy a ir a estudiar ciencias de la comunicación? Sí, señora, sí hay para comer, no se preocupe, no todos trabajan en McDonald's. Entonces, estudias ni en la radio. Entonces dices, me voy a ir a estudiar esa carrera y después de eso, bueno, no después, a la par, no voy a dejar de hacer música. Pues mira, principalmente, déjame decirte, querido Jesús, esto de la carrera, pues se me dio muy bien. ¿Por qué? Porque mi familia sabe de mis virtudes. Yo siempre he estado en el foco mediático, entonces en ese sentido no batallé. También saben que estoy en el foco mediático por la música también, entonces en ese sentido tampoco batallé. Gracias a Dios tengo el apoyo de mi señor padre, de mi señora madre, de mis tías y de mi familia como para decir, vamos a darle, no te preocupes, siempre y cuando tengas ese sentido de responsabilidad y no dejes de lado pues lo académico. Que hay un norte. Claro, que hay un norte, sin perderlo. Y desde luego ellos lo notaron. Pues entonces al sentido, en el momento yo decir, voy a estudiar ciencias de la comunicación para especializarme en periodismo, que no es cualquier cosa, como tú decías, porque pues habrá ahí, ¿no? Que busques en el Google de las carreras peor pagadas y que esto y lo otro, pero siempre yo les transmití, es decir, depende, todas las personas son diferentes. Como en todo, Tal vez esa estadística se basó en gente que no le echó muchas ganas y que pasaron a ser parte de la estadística, claro. Un número más. Claro, entonces no significa que yo no pueda hacerlo. Claro. Entonces, a raíz de que me dieron la oportunidad, digamos, ponerme a prueba también, ¿no? Porque en ese momento, pues, sinceramente, el sustento pues era de ellos, pues, o sea, no es fácil estudiar una carrera, irte de ciudad, un departamento y lo otro, o sea, son gastos y uno tiene que poner también como persona, fuera de lo artístico, de lo profesional y los sueños que tú quieres empujar, decir, pues mi familia va a batallar. En una balanza. Va a batallar, tenemos que echarle todas las ganas y de ese sentido, cuando yo empecé a demostrar con buenas calificaciones y a la vez compartiéndolo el fin de semana yendo a estudiar y el fin de semana yendo a cantar y demostrarlo, ¿sabes? Mandar videos ahí a la familia, esto y lo otro y demostrar que sí se puede hacer. Contenta mi familia, ellos siempre tengo el apoyo. Siempre he tenido el apoyo y bien contentos, no tuve ninguna complicación al hacer eso. Claro, al principio te vienes con lo monetario, cómo le vamos a hacer, o estás seguro de esto, tienes cualidades para otra carrera, como me decían ahí la orientadora del Coach, en decir nombres y esto, no, vete para lo que tú quieras. Pues llegamos a un punto en el que convencimos a la familia de que estamos haciendo las cosas bien, después de irnos. Vendimos la idea y nos la compraron. Y nos las compraron, pero con fundamentos, con hechos, con exámenes, con proyectos dentro de la carrera, porque pues la carrera siempre y cuando te exige.
te exige dentro del sentido de producción, de cantar o tal vez de Sí, toda esta radiofónico, rama. toda la rama, y por eso mismo te felicito, pues, porque no es fácil estar aquí entrevistando a una persona y sacando temas y la producción y esto. Bueno, poco a poco fui asentando, fui de alguna manera delimitando todo ese espectro de la comunicación en un sentido profesional que me puede llevar sin perder el horizonte a un sentido más, como te diré, más ético, más profesional, más enfocado tal vez en una rama, y mi familia 100%, desde luego siempre todo el apoyo lo tomó genial. ¿Por qué? Porque yo ya venía siendo maestro de ceremonias, tomando la palabra, expresándome, fuera del lado del rap, ¿eh? Pero ellos también a la par veían cómo yo estaba dándole el rap, organizando eventos, cantando. Entonces, en ese sentido, no fue muy difícil, Jesús. Fue realmente, pues no te puedo decir que fácil, porque es una decisión familiar, Claro, que tú te vayas de tu casa y lo abandones, y qué te va a pasar allá, qué te va a pasar aquí, qué lo no es otro. fácil. Estando allá, te sentaste, vendí la idea, como tú dijiste, me la compraron, pero me la compraron en sentido a los hechos, es Claro, decir, a los que hubiera resultados una que yo vine. coherencia. Es como yo te decía, pues éramos como 1300 cabrones peleándonos una plaza para 200, y yo quedar como en el lugar 54 de 800 personas que se están peleando un puesto. Desde ahí yo creo que la familia pues se sintió muy orgullosa y vamos para adelante, me dijeron. Obviamente mencionábamos este apoyo de tu familia que la verdad es aplaudible Claro. porque es necesario, me atrevería inclusive yo a decir. Eh, Hay algo muy importante en el tema de esta ramificación que existe en la carrera. Comunicación muchas veces lo relacionan con el tema de, sí, el periodista clásico a lo mejor, el reportero clásico, Radio. radio, ¿por qué no? Claro. Por ejemplo, cuando vendemos, por ahí me lo decía justo una locutora, y me decía, lo único que no soporto, me dio en toda la jodida porque me dijo, lo único que no soporto es el periodismo de espectáculos. Y yo así de, ¿cómo? Ay, sí, está bien padre, está bien hermoso. Pero, a ver, Es donde está la carnita, es, ¿no? mira, es donde está el sabor. Bueno, al menos yo lo disfruto muchísimo, ¿no? Ya lo he platicado yo muchas veces y te lo digo, y quienes me conocen saben, yo siempre lo he dicho, su servidor no estudió comunicación, su servidor no es un periodista, su servidor simple y sencillamente tuvo la oportunidad, gracias a usted, gracias a invitados como tú, que nos dan la oportunidad de estar aquí sentados y poder transmitir una idea, y con eso yo me siento contento y feliz, porque por ahí veía yo una frase que decía, ¿quién es el comunicólogo real? ¿El que estudia o nada más el que comunica? Y lo digo, comunicólogo es quien estudió. Quien se quemó las pestañas estudiando para tener una teoría es quien comunica. Los demás somos personas que nos hemos ido integrando al medio, pero que ninguno tiene de profesión la carrera. Es lo mismo con las actuaciones. Tenemos un abanico gigante de influencers y creadores de contenido que han aparecido en televisión, siendo actores, etcétera. Yo lo digo y lo he platicado, no son actores, son personas que se han ido integrando al medio por Claro. talentos y cualidades que tienen, que por una u otra razón está ahí, pero no vamos a comparar a un actor que estudió actuación, que conoce del método, a una persona que si bien tiene talentos y capacidades, no lo estudió. Porque pues yo también puedo platicar historia de México, y no precisamente por eso estudié, no soy historiador, ¿no? Entonces estamos de acuerdo. Tu familia tuvo confianza, y me encanta escuchar eso, ese Mucho. apoyo, porque no es sencillo, no es fácil, y los entiendo desde esa percepción como Los papá y tienes como que mamá. convencer. Sí, que eso me lleva a preguntarte, ¿cómo fue para ti el choque a lo mejor cuando ya estabas en la carrera, cuando ya lo estabas estudiando, Ok. y cuando terminaste todo, ya cuando te dijeron, cuando ya te vendieron la teoría bien padre, porque pasa en todas las carreras, ¿eh? Todas las carreras te dicen bien bonitas las cosas, y cuando las llevas a la práctica dices, ¿cómo? Así no venía en el libro. Si no me lo pintaron. Así no decía. Entonces, ¿cómo fue para ti luego el darte cuenta y el adquirir esta experiencia en una, pues, carrera tan poco valorada, que es lo que yo siento a veces, que Claro, no claro. les damos el valor que necesita y que merece el medio de comunicación? ¿Cómo fue para ti? Pues mira, estando en la carrera y lo que te venden y lo que tú vas adquiriendo, mira, yo te voy a decir una cosa.
estando en la Universidad de Sonora, el sentido de pertenencia, el sentirte tú como un búho en fraternidad, Claro, no te somos lo van búhos a y dar los volamos alto. maestros. No te lo van a dar los No, tú maestros. lo vas a adquirir, Tú lo vas a adquirir en claro, base a tu sociedad, con tu al grupo experiencia, focal que tal vez tú claro. tengas por ahí, lo otro y esto. Y sí te vas dando cuenta que pues no era Lo que te dijeron. lo que te dijeron, Dices tú, pues. ah, caray, aquí falta. Pero si no te das cuenta a temprana edad, más que nada, dentro de la carrera, no vas a lograr a consumar lo que realmente quieres. Exacto. Entonces yo me di cuenta, pues. Es decir, la carrera te va preparando desde el primer semestre y Te el da segundo. bases. Claro, te da bases organizacional, radiofonía, esto, lo otro y lo que tú quieras, periodismo. A mí me encanta escribir. Me encanta escribir y desde esa manera yo nunca batallé. O sea, cuando llegué al momento en el semestre en el que me dijeron vas a tener tu especialidad en esto y lo otro de escribir, o sea, ya en el periodismo, me di cuenta que era realmente algo trascendental. ¿Por Claro. qué? Porque lo que tú escribes es un compromiso muy grande. ¿Por qué? Porque mucha gente lo va a tomar, mucha gente lo va a tomar como referencia para muchas de Cosas. las, ándale, para muchas de su desarrollo vital, ¿sabes? De sus áreas, un ingeniero, lo que tú quieras, porque como comunicólogo, de alguna manera, pues estamos con esa responsabilidad de llevar el mensaje idóneo, de saber fundamentar lo que estamos diciendo. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, sí se me hizo difícil un poco y contrastante, o sea, permíteme decirte, dentro de otras áreas y esto y lo otro, ya cuando salí al área y a explorar, me di cuenta que no era Lo como que yo me hace. pensaba. No, claro, pues si vienes Claro, desde abajo tienes que batallarle claro. y no era como salir y, ay, voy a salir a Telemax. Oh, salimos de aquí de periodismo, vamos a Telemax. No, 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 Bueno, no. Hay que hacer. convengamos, pero. No, 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 no. Claro, no, no, no. O sea, yo empecé Claro. desde abajo, Hay dándole que esto y decir lo las cosas como otro. son. Claro. Cuando no tienes un apellido y cuando no tienes un nombre que cargue ese antecedente, efectivamente no vas a salir a No Telemax, vas a salir no vas a salir a efectivamente, trabajar directamente no, para allá. ni si eres rapero tampoco te van a poner, o Claro, sea, con los mejores locutores la y esto y lo realidad, otro. Bueno, me topé con la realidad y me di cuenta, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues seguir picar piedra. trabajando, picar piedra, seguir escribiendo y de alguna manera, consumarlo en un archivo para poder vender tu imagen, para Claro, poder vender tu conocimiento y que te acepten. Y gracias a Dios se me dio la oportunidad con grandes mentores, con Gustavo Abdiel, mi maestro, de acomodarme en ciertos lugares que hoy en día los veía lejos. Cuando yo salí dije, no, no, esto va a estar bien cabrón. Y ahora que estamos en este sentido, ya un poco más preparados, me di cuenta que la verdad es que si ya estás con esa constancia, con tu archivo histórico de lo que has hecho, te va a abrir un espectro tan grande que al final de cuentas lo que importa eres tú. ¿Por qué? Porque tú mismo vas a decidir por qué camino irte. En ese sentido, ya decidí por qué camino irme y hemos tenido viajes a Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, cosas que yo nunca me esperaba, pero en el sentido profesional, no en el claro. sentido de la música. Y es justo lo que creo que se busca inherentemente en cualquier área en la que te enfoques. Decías ahorita el contraste que existe entre la teoría y la realidad, ¿no? Cuando lo llevas a la práctica. Creo que en el siglo XXI y en específico en 2025, pronto 2026, cualquier carrera, y me lleno la boca diciéndole a usted en casita que necesita sí o sí al final del día de este contexto de lucha, Sí, este contexto de picar piedra. constantemente, ¿eh? Porque si tú no lo haces y no tienes el apellido y no tienes el soporte para acomodarte en ese aspecto, vas a batallar. Pero en cualquier carrera, señora, entonces no se me espante si su hijo le dice que va a estudiar danza folclórica autóctona andina. No se me ataque si su hijo dice que va a estudiar literatura y ciencias en letras muertas. No pasa absolutamente nada, porque en nuestro siglo XXI, tanto el ingeniero como el licenciado en letras trabajan en McDonald's. O sea, a lo que voy con esto es que venden demasiado satanizado el contexto de la música, el contexto de las artes. Estoy Claro. seguro, y quisiera que me dijeras, ¿te has topado en algún momento con ese rechazo o te has topado con ese satanismo de otra, digo satanismo en el buen sentido, ¿eh? O sea, cuando digo satanizar quiero hablar en el contexto de que nosotros lo embrujamos, lo volvemos malo, volvemos una palabra horrible, ¿no?
las artes. Uy, no, ¿sabes? ¿Te has topado con ese rechazo en algún momento o con ese de cuando estabas tanto en tu proceso, por ejemplo, cuando estudiaste en este caso periodismo, cuando estabas en la música, tocó? Claro que sí, porque de alguna manera te puede decir, persona, esto no te va a llegar a ningún lado, no tienen las herramientas necesarias como para poder sobresalir. Y realmente sí, sí me topé con ese tipo de personas que de alguna manera trataron de, pues, de iluminarme y decirme, ¿sabes qué? Este no es el camino, pero siempre he sido una persona muy, muy perspicaz, o sea, una persona bien recta con mis ideales y esos comentarios sí se Como todos. sirven de aprendizaje como para decir al revés, no vamos a frenar. Si me están diciendo esto, vamos a darle más, cabrón, para adelante. Entonces, en ese sentido, pues sí me he topado, pero yo lo he tomado de alguna manera como motivación, como decir, como pilas. O sea, ¿sabes qué? Motivación en la Si inversa. así es, si me están diciendo esto, yo les digo Lo contrario. lo contrario y tratamos de aterrizarlo. Claro. Entonces, en ese sentido, siempre lo he tomado como motivación, porque siempre he sido una persona férrea a mis ideales y cualquier comentario jamás me va a quitar mi meta ni mi horizonte Claro. de mi vista, jamás. Entonces, en ese sentido, agradezco a esa gente, Jesús. Agradezco a esa gente que de alguna manera trató de delimitar. Y entiendo también que me lo dijeron por mi bien, porque a lo mejor no tomaban esto como algo fructífero. Y de alguna manera los agradezco también los malos comentarios, los buenos, o tal vez ese sentido de decir, pues sabes qué, o sea, vamos a platicar, vamos a ver lo que vamos a hacer, y no, nunca perdí el horizonte, siempre estuve ahí, estoy ahí hasta la fecha, y no me ha ido nada mal, me ha ido muy bien. Entonces, la respuesta a tu pregunta, pues, gracias a esa gente, yo creo que mi carrera se ha alimentado de todo ese tipo de comentarios, también como los buenos, y agradezco los dos horizontes, Claro. y desde luego que me ha ido muy bien. O sea, y lo tomo positivamente, me quedo con lo bueno, lo malo lo desecho y gracias a Dios hoy estamos donde estamos. Y en ese sentido, pues bien feliz. Y sobre todo construyendo. Reitero, inclusive quienes ya están con un nombre, con un antecedente en el medio, tienen que seguir luchando. Vivimos en una generación, y lo he dicho muchas veces, de artistas que son desde una u otra perspectiva, se pueden convertir en desechables. ¿A qué voy? No sé, en el medio urbano, yo sé que, perdón, en el género urbano sé que existen figuras icónicas, figuras que ya no se van a repetir dos veces. Claro. No precisamente porque no haya el talento, sino porque esas figuras que llegaron a estar donde están tuvieron ciertas características y situaciones en su contexto que les permitió inmortalizarse. Claro. En el medio de la música tradicional, yo por mencionarte a alguien del regional mexicano, un Juan Gabriel, ya no va a volver a ver otro Juan Gabriel. ¿Por qué? No porque ahí no haya talento, sino simple y sencillamente porque él tuvo ciertas características, habilidades y contextos que lo inmortalizaron en ese medio. Lo mismo sucede con el tema de la comunicación. Hay periodistas que se inmortalizaron porque tuvieron lo mismo. Un Jacobo Zabludowski, ya no va a existir un Jacobo Zabludowski. Inclusive, un López Dóriga, ya no va a existir un López Dóriga. Quisiéramos que existiera. Quisiéramos, porque al final del día son figuras que trascendieron en el medio del periodismo. Son historia que van a quedar ahí perpetuas siempre, así como existen quienes pasan sin pena y gloria. Reitero, la parte profesional siempre está ahí. Quiero que compartas que hay en puerta para ti. Mira, déjame compartirte, Jesús. Te prometo, hay dos etapas. Etapa ahorita, Ángeles Caídos, Ya va a estar en puerta. para que lo visiten. Ya puede ir a visitar en YouTube. Claro que sí. Totalmente enfocado en el ámbito urbano, ¿no? Es que es el drill y el trap. Es un privilegio poder practicar este deporte. ¿Por qué? Porque como todo deporte, como todo artista, me explico. Entonces, en ese sentido, tenemos Ángeles Caídos, un álbum que venimos trabajando, lo pueden seguir en mi Instagram, a base de reels. A base de reels, soltamos como 5 reels. Y a partir de ahí, yo ya me di cuenta de los 3 que tuvieron mayor interacción. Y les voy a decir una cosa. No es interacción de que el que tuvo más likes, no. Es de las personas que me hablaron al GM personal y, güey, pásame la canción. Y yo, no te la puedo pasar porque cuando salga no la vas a conseguir, ¿sabes cómo? Entonces,
Fueron como 3 canciones que optamos del álbum, tenemos 3 videos oficiales en puerta, no dejamos de trabajar. Quisiera que para finalizar esto le dijeras algo no solamente a las nuevas generaciones. Mi interés siempre van a ser las nuevas generaciones porque son quienes van creciendo y fomentando todo esto, pero desde toda esa experiencia, ¿qué le puedes decir tanto a las nuevas generaciones como a esas personas que nos ven que no quieren perseguir el sueño o que lo están persiguiendo pero han tenido altibajos, que han soltado de una u otra forma la toalla, que se han rendido en el camino? ¿Qué les puedes decir a ellos? Mira, primero que nada, agradecerte por el espacio, por hacer ese tipo de preguntas que creo que son muy puntuales para poder, pues, de alguna manera resolver para esas generaciones que quieren venir a hacer las cosas y vienen a la alza, pero pues tal vez no quieran perder el horizonte. Pues, principalmente, tener constancia, hacer las cosas con personalidad, respeto. Si te piden ayuda en algún momento, accede, sea accesible. Es decir, uno pasó por muchas cosas para poder estar aquí, pero de alguna manera, si te piden el apoyo, hazlo. Haz las cosas con responsabilidad, con mucho respeto, con mucho amor y ten metas a corto y a mediano plazo. Si tienes metas a largo plazo, no te preocupes, no voltees atrás, porque a veces el fruto se da de noche. Es decir, sigue constante, tal cual lo hace un deportista, porque al final de cuentas, los resultados y el reconocimiento de la gente llega por sí solo. Si una persona te pide ayuda, no dudes en apoyarla. ¿Por qué? Porque eso te hace crecer como persona y hace crecer a la comunidad. La misma comunidad que tú tienes, que tú empujas, artística. Te felicito por este espacio. Lo mismo lo hago yo, ayudar a las personas. Es decir, no trates como te trataron, trata como te gustaría que te hubieran tratado. Así vamos a crecer como comunidad, como género, y créeme que los resultados se te van a dar. A veces tú pones una semilla, esperas que germine y te desesperas. A veces el fruto, Jesús, te da de noche y no te das cuenta. Volteas para atrás y no hay nada. Pero cuando sale el sol te das cuenta que hay muchas cosas que salieron a raíz de tu empuje, de tu personalidad, y es cuando hay que sentirse orgullosos. Claro. Por eso mismo invito a la comunidad a ser lo que haces tú, hacer lo que hago yo, independientemente del género. Hagan las cosas con respeto y sobre todo constancia. La constancia siempre y cuando te va a dar resultados.